exaltarte, Señor, en esta mañana, mi Dios. Para eso nos reunimos acá en este lugar. Pero hoy te pedimos que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Señor eterno, y que mientras tu palabra, Señor, es predicada, es anunciada, que seas tú que obres, Señor, que seas tú que trates con cada vida, mi Dios amado. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos. Quédate con nosotros de principio a fin, Señor, de este maravilloso servicio. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. No temas, óigase bien, no temas, porque el Señor proveerá en nuestra necesidad. Quizás cuando uno piensa, hermanos, ¿qué le diría? En un tema como estos, quizás muchos se van a levantar, muchos quizás pueden decir, pero eso es fácil decir, hablar, porque las palabras diríamos quizás, amados hermanos, quizás dirían algunos, esas no cuesta, si decirlo no cuesta. Lo que cuesta es vivirlo, lo que cuesta es cuando uno está pasando ese momento, quizás, amados hermanos, alguien puede decirlo, quizás alguien puede, hermanos, quizás mencionar también y decir, amados hermanos, que nosotros hablamos porque estamos bien, y alguien también pudiera decir, pero yo soy el que estoy pasando, yo soy el que estoy pasando un momento difícil, un momento de dificultad. Pero es allí, amados hermanos, en ese momento cuando uno debe de saber qué clase de Dios tiene, en qué clase de Dios uno confía, hermano, qué clase de Dios es el que nosotros tenemos. En ese momento es cuando uno debe de aferrarse a ese Dios en el cual uno ha creído. Es en ese momento. Porque no le voy a negar, amados hermanos, van a venir momentos difíciles, van a venir situaciones, amados hermanos, adversas a nuestras vidas. Es muy cierto, van a venir. Y quizás la gente nos va a señalar, quizás, amados hermanos, a uno, los mismos creyentes, nuestros mismos hermanos, nuestra misma familia, quizás, hermano, va a señalar o va a decir de nosotros, ¿acaso no es hijo de Dios? Y yo le puedo responder, claro que somos hijos de Dios, pero es que los hijos de Dios también enfrentamos situaciones difíciles, amados hermanos, con la diferencia que nosotros sabemos esperar pacientemente en nuestro Dios, que es Él quien nos va a sacar, que es Él quien va a proveer, que es Él, amados hermanos, quien nos va a ayudar en el momento difícil. Esa es la diferencia. ¿Cuántos de ustedes pueden confiar en el momento difícil que pueda estar pasando? ¿O no pasa usted momentos difíciles? No sé cómo está hoy, ¿verdad? No sé cómo ha venido usted hoy. Pero fíjese que la porción que hoy nos ocupa, es decir, esos versículos del versículo 8, amados hermanos, hasta el 16, nos muestra a Elías, óigase bien, y nos muestra a una viuda, óigase bien de quién, amados hermanos, está hablando la escritura. Muestra a una viuda. En esos tiempos, amados hermanos, para las viudas era tan difícil poder sostenerse, poder, amados hermanos, quizás tener el sustento diario. Para ellas era tan difícil. Sin embargo, muchas de esas viudas, amados hermanos, salían adelante con su esfuerzo. Pero en el momento de esta viuda que está hablando la escritura, no crea que era cualquier momento, no crea que era cualquier situación que estaba pasando, hermanos, un problema que tenía. A veces nosotros nos ahogamos con un pequeño problemita que tenemos y ya no queremos seguir, ya no queremos continuar.
Y uno dice, ¿verdad? A veces la persona dice, ¿y dónde está Dios? Pues, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está aquel que ha hecho tanta promesa? La pregunta no es ¿dónde está Dios? La pregunta es ¿qué tanto cree usted en ese Dios que dice que tiene? ¿Qué tanto cree usted? Porque el humano, las personas echan mano a ese Dios solo en la necesidad. Pero cuando todo está bien, cuando hay bonanza, amados hermanos, la mayoría se aleja, se olvida de su Dios, se olvida de serle fiel al Señor. Pues el verdadero creyente ese debe de serle fiel al Señor en las buenas y en las malas. Deberías de estar con el Señor. Deberías de estar con Él. Pero a veces nos olvidamos. Acá, amados hermanos, había una sequía, es decir, amados hermanos, ya había varios tiempos que no había llovido. Si usted va desde el versículo 1, se va a dar cuenta lo que había acontecido, amados hermanos, que Elías le había dicho a Acab, le dijo, mira, no va a llover por mi palabra, le dijo, no va a llover. Le llegó la sequía, no llovió, y usted sabe, amados hermanos, que cuando no llueve, entonces va a faltar los granos básicos. Todo se va a tornar oscuro, todo se va a tornar difícil. No van a haber alimentos. Y si hay, amados hermanos, esos suben de precio, se van, decimos nosotros, a las nubes, hermanos. Y quizás en algunos casos alguien puede decir, no vamos a poder comprar, no vamos a poder sobrevivir, no alcanzamos. Pero yo quiero decirte que aun cuando sientas que ya no puedas, hay un Dios en los cielos que puede sostenerte en esos momentos difíciles. Allí estará Dios. Elías, amados hermanos, oigan, no había llovido, ya estaba la situación tan difícil. Ya no había comida, ya no había agua, ya no había, amados hermanos, cómo poder sobrevivir. Según esos versículos, amados hermanos, la escasez era tan grande que ya no podía. Pero en esa escasez, como Dios siempre, ¿de cuántos de ustedes el Señor está pendiente, amados hermanos? Si el Señor está pendiente de nosotros, el Señor está al cuidado. Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida, Él es el que está, hermanos, siempre al cuidado de sus hijos, de los suyos. Por eso que usted debe de asegurarse de ser hijo de Dios. Usted debe asegurarse. Tanto Elías como la viuda estaban en una situación precaria, diríamos. Estaban en un tiempo, amados hermanos, de angustia. Estaban en un momento de aflicción. Estaban, amados hermanos, donde el hombre, óigase bien, la Biblia le llama hombre natural, donde el hombre natural, amados hermanos, comienza a afligirse, comienza a preocuparse. La gente se aflige, se preocupa, y en esa aflicción termina hasta sin uñas, termina. Eso es lo que hace la gente. Se ha fijado en la preocupación. ¿Qué es lo que se come la gente? Las uñas. Yo pienso en estos dos, en Elías y en la viuda. Porque el hijo, amados hermanos, de la viuda, yo pienso que el hijo no tenía preocupación, no tenía nada. Porque los hijos, ¿de qué se preocupan? Si tienen padres, ¿verdad?, que velan por ellos. Como nosotros también, de que nos preocupamos si tenemos un Padre en los cielos que vela por nosotros. Tenemos. Pero el versículo 8, oiga lo que dice. Dice el versículo, hermanos, 8. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, es decir, que vino palabra del Señor. Jehová le habla, Dios le habla. El Señor le habla a Elías, amados hermanos. Por eso es que uno debe de estar pendiente. Cuando Dios te habla, atiende a la palabra del Señor. Atiéndele. Dice que vino palabra de Jehová a él. La pregunta es, ¿qué le dijo? ¿Qué quería el Señor decirle a Elías?
En ese momento. Yo siempre se los he dicho, ¿verdad? Y se los dije hace poco. Hay un hermano yo le dije, ¿verdad? Fuimos a visitarlo, él estaba enfermo. Y yo le dije, hemos estado orando por usted, hemos estado ahí pendiente de usted. Y me dijo, si yo no necesito las oraciones, me dijo. Usted sabe lo que él quiso decir, que es lo que quería, ¿verdad? Porque la gente cree que eso es más importante. No hay nada más importante, amados hermanos, que Dios esté con nosotros. Dice que vino palabra de Jehová a él, diciendo, es decir, amados hermanos, le dice, oiga, vamos al versículo 9. Dice en el versículo 9 que le dijo, levántate, vete. ¿A dónde lo mandó, amados hermanos? Sarepta de Sidón. Y mora allí, le dijo. Vete, le dice, a esa ciudad, vete a ese lugar, vete a Sarepta, allí vete, allí llega. Mire qué importante, amados hermanos, cuando Dios habla, hay gente que se mueve de estado, hay gente que se mueve de lugar sin que Dios le diga que se mueve, y va a fracasar. Va a fracasar. Espera que Dios sea quien te lo diga y entonces te mueves. Vete, le dijo, vete a Sarepta de Sidón. Ahí llega, le está diciendo en el versículo, mora ahí, le dice. Y oiga lo siguiente que le dice. Aquí le dice, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oiga lo que Dios le está diciendo, lo que el Señor le está diciendo a Elías. Le dice, vete allá, vete a Sarepta, vete de Sidón. Ahí yo he dado orden, le dice, yo le he dado orden a una mujer, y a una mujer viuda. En esos tiempos, imagínese usted, Elías le pudo haber dicho al Señor, ¿cómo que me estás enviando a ese lugar? Y además de eso me estás enviando donde una viuda. ¿Qué va a tener la viuda? Si solo es ella. Y para acabar de aliviar, no le dice, el Señor no le dice a Elías, amados hermanos, que esa viuda tenía un hijo. No se lo había dicho, que se torna más difícil la situación todavía. Yo he oído padres decir, ¿verdad? Que dice, si yo, hermano, en que sea con tortilla y sal, yo, ¿verdad que sí? Yo con cualquier cosa, dice, yo me mantengo, pero mis hijos. Le dice, vete, yo allí le he dado orden a una mujer viuda, esa te va a sustentar, esa te va, mire a dónde lo estaba enviando. ¿Por qué no lo mandó a la casa de un adinerado? ¿Por qué no lo mandó a la casa donde había comida suficiente, donde había sustento? Lo mandó donde una viuda, le dijo, ella te va a sustentar. Mire lo maravilloso, Elías, amados hermanos, le obedece al Señor y se va. Y se fue. Eso es lo que él hizo. Elías se fue, según el versículo ¿qué? Según el versículo 10. Dice que entonces él se levantó, Elías se levantó y se fue a Sarepta. Allá se fue. Y cuando llegó, dice, a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo, amados hermanos, leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mire, ve a la mujer trabajando, ni siquiera le fue a ayudar, hermanos, a levantar la leña, a llevarla. Yo te voy a llevar y me regalas un vaso de agua. No le dijo eso, ¿verdad? Elías estaba bien acomodado, pero es que ese Elías, hermano, le creía a Dios. Usted, si hubiera sido usted esa viuda, ¿qué hubiera dicho? Que sinvergüenza este hombre todavía pidiéndome y viéndome que yo recogiendo leña. ¿Verdad que sí? Que andaba recogiendo, hermano, la leña. Elías, cuando llega a la puerta de la ciudad, la ve, donde la ve, le dice, tráeme un vaso, le dice, un vaso de agua para que yo beba, tráemelo. Todavía la mandó a traer el agua.